El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, hijos, seguimos en la lectura de la palabra de Dios de este día con todo el mensaje maravilloso que el apóstol San Juan nos sigue contando a través de esa lectura. El apóstol ha hecho un proceso pedagógico muy bonito para acercarnos como a que podamos permanecer unidos al Señor. O sea, nos ha dado como el debido proceso para estar unidos al Señor Jesús. Hoy el apóstol nos recuerda: queridos hermanos, este mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. Miren, hijos, durante todos estos días de la semana, el apóstol San Juan nos da un mensaje y siempre en el mensaje nos está recordando a Satanás, al demonio, al diablo o al enemigo. Y me da pie para seguir insistiendo en lo mismo. Les decía ayer que muchos hermanos míos, sacerdotes cercanos a la iglesia, líderes espirituales, me han dicho: Memo, vos todavía hablas del demonio, vos todavía hablas del infierno, vos crees que la gente se va a condenar. ¿Cómo está este mundo? Ahí están ya condenados. ¿Usted para qué habla de cielo y de infierno? Metiéndole miedo ahí a la gente. No, hijos.
Yo les he dicho, hermano, decime, ¿y de qué voy a hablar yo si el texto bíblico es el parámetro que nos da? Yo no me formé para ir a poner de presente en una homilía, en una celebración eucarística, lo que yo quiera pensar o lo que mis inclinaciones políticas, económicas, filosóficas, militares, yo no me formé para eso. No me formé para eso. Yo me formé para hablar de la palabra de Dios, para mostrarle a una comunidad el reino de los cielos, para tratar de acercarme al texto bíblico, al mensaje natural de fondo que el texto trae y ayudarlos a acercar a ustedes. Entonces, esa es mi respuesta. Y yo me he cuestionado mucho, óigame, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si es que el mismo texto bíblico, el apóstol San Juan lleva 2023 años hablándonos y diciéndonos las cosas claras, llamando las cosas por su nombre. Cada que uno lee los textos bíblicos donde el Señor habla, allí encuentra uno que el Señor nos está diciendo, por favor, conviértanse, crean, sepan que hay unas fuerzas del mal, que hay unas fuerzas del bien, que ustedes deben de seguir el bien, que deben de cumplir unos preceptos. Yo tengo que hablar de eso. Yo tengo que hablar de eso. Yo no entiendo con estos hermosos textos bíblicos, después de que aquí dice, no seamos como Caín, que procedía del maligno. Pensar que el maligno es algo bueno. Yo no, pues, o sea, va en contraposición. O sea, no entiendo. ¿Cómo voy a convertir yo este texto bíblico en algo diferente a lo que él me está diciendo? ¿O cómo puedo yo acá, que Caín procedía del maligno, e irme por otro lado y hablar de la Santísima Virgen María? O yo tengo que decir lo que está diciendo el texto bíblico. Y de ahí hacer la reflexión, acercarnos al texto para entender qué es lo que nos quiere decir a nosotros hoy. Pero yo no puedo, por lo que generalmente se va quedando en medio de la sociedad, incluso en medio de la iglesia, desconocer que el Señor por todos los lados llama al demonio, Satanás, el diablo. Yo no puedo dejar eso, hijos. Yo tengo que seguir predicando lo que el texto bíblico nos dice, lo que el texto bíblico nos trae. No soy derrotista, no soy pesimista, no soy sádico para verlos sufrir, pero sí soy un pastor que se ha formado para decir la verdad que trae el texto bíblico. Y para que mirando la verdad que trae el texto bíblico podamos sacar una reflexión para nuestros días, para este presente que vivimos, a pesar de todos lo frágiles que somos. Eso es lo que tenemos que hacer. El texto bíblico de Juan, durante todos estos días, en esta semana, no ha hecho sino decirnos, pongan cuidado, tengan cuidado, no se equivoquen, observen muy bien cómo están viviendo, permanezcan unidos al Señor para que puedan recibir el premio que les va a dar el Padre Todopoderoso, y es el reino de los cielos. Es un mensaje maravilloso, hijos, maravilloso. Pero hoy nos dice, por favor, no sean como Caín, que mató a su hermano Abel, por envidia, porque se sintió desplazado, porque sintió que el Señor quería más y le había gustado más la ofrenda de Abel que la propia ofrenda de él. Inmediatamente fue y mató a su hermano. Y eso, hijos, hace tiempo era una cosa supremamente rara.
particular, pero toda la vida ha existido esa concupiscencia en el ser humano. La semana pasada les decía que en algún momento tuve la oportunidad de recibir una familia en otra parroquia y que se me acercaron y me dijeron: padre, el niño quiere hablar con usted. Yo, bueno, muy bien, ¿qué más, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 8 años. Ya. ¿Y qué me quieres contar? Padre, es que llevo 3 días pensando en matar a mi hermano. Me dice: ¿pero qué es lo que te está pasando? ¿Y por qué tenés ese pensamiento? Sí, padre, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Padre, porque todo el mundo lo elige a él y a mí no. Lo mismo de Abel, lo mismo de Caín. Entonces, hijos, unas realidades que nos traen los textos bíblicos, yo cómo no las voy a explicar y cómo no las voy a contextualizar para que podamos entender por qué es que en el mundo hay tanta violencia y por qué es que estamos patas arriba. Se lo decía también es real. Padre, voy a matar a mi mamá. ¿Por qué vas a matar a la mamá? ¿Tú cuántos años tienes, culicagao? 7 años. ¿Y por qué? ¿Cómo hay que vas a matar a la mamá? Sí, padre. ¿Qué te hizo la mamá? Me quitó el celular hace 3 días. Eso, hijos. Entonces, eso mismo que está ahí y que nos está diciendo el apóstol San Juan, eso mismo que está diciendo el apóstol San Juan, es lo que nosotros vivimos ahora. Y el apóstol que nos está diciendo: hombre, pongan cuidado, tengan cuidado, no se dejen llevar y no procedan cuando ustedes sientan que están teniendo sentimientos de envidia, de odio, de venganza, de difamación. Tengan plena seguridad que el enemigo los está rondando. Entonces me va a llevar el diablo, entonces yo soy malo. No, yo no le estoy diciendo eso. Es que el diablo no persigue a los malos, el diablo persigue a los buenos, a los que en ellos encuentra algo de bueno. No, con los malos vive, con los malos vive. Él lo que quiere y los malos, con los malos vive y los malos no se han dado cuenta. No se han dado cuenta, porque ya los agarró de una forma que ellos piensan que lo que hacen es lo mejor que hay para hacer. Se sacian, recuerden, hijos, se los he dicho muchas veces y esto no puedo dejar de decirlo. Del Señor es la paz, del demonio es la guerra. Del Señor es el amor, del demonio es el odio. Entonces, cuando hay esos sentimientos contrarios a lo que nosotros queremos, ningún ser humano quiere pensar mal del otro, no quiere pensar, pero así llegan pensamientos, se llaman pensamientos fulgurantes, que le llegan ahí, ay, como una rabiecita contra fulanito, o contra fulanita, o contra el vecino. Véalo allá tirando la basura a la calle. Ay, para ir a ahorcarlo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y mire que es una situación supremamente sencilla, que nos puede suceder en cualquier momento. Es una situación sencilla, pero eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Y eso es lo que nosotros no hemos podido aprender, a identificar de dónde vienen las mociones internas que me mueven a actuar. Si yo aprendo a identificar de dónde vienen esas mociones internas, esos sentimientos internos, si yo aprendo a identificar cuál es la voz que me está hablando, yo puedo decir: no, esto no es de Dios. Entonces, fuera con eso.
No le doy cabida al demonio. No voy a actuar como Caín. Voy a actuar como un hijo de Dios, como Abel. Eso es lo que nos ha querido decir el apóstol San Juan durante toda esta semana. Y en cada texto que hemos leído del apóstol nos ha hablado del maligno. Hoy ya ahí nos habla del maligno. Ayer nos dice, es que es una hermosura, hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo. Diablo. Vuelve y nos dice acá el antier. Dice, si saben que Él es justo, reconozcan que todo lo que obra la justicia ha nacido de Él. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. El mundo conoce al enemigo, al demonio, a Satanás. Hijos, es que yo no sé por qué nos dejamos llevar por corrientes, por formas de pensar y no somos capaces de aterrizar en la palabra de Dios. Miren lo que nos decía el primer día de esta semana. Bueno, después del 1 de enero, o sea, el martes. El 1 de enero celebrábamos a la Santísima Virgen, pero el martes, miren lo que nos decía el apóstol. Queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo. Habrá que explicar quién es el anticristo. Entonces, hijos, o sea, tenemos es que poner atención. O sea, yo durante todo el día, yo no menciono al demonio sino aquí, en la celebración de la Santa Eucaristía, para explicarles muy bien a ustedes los textos y para explicarles qué es lo que nos quiere decir el Señor y para que no seamos incautos y para que tengamos claridad qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis obras, en mi forma de actuar. Cuando actúo de cara y de rodillas al Señor y cuando actúo pensando y sintiendo como piensa y siente Satanás. Pero a mí no me gusta darle créditos al demonio, para nada, hijos. Yo durante el día tengo conciencia clara de que en las obras que realizamos, Él se quiere meter, quiere dañarlas, y sobre todo cuando son obras buenas, que vienen de Dios. Todo lo bueno viene de Dios, lo malo no viene de Dios, o está disfrazado, que también hay que aprender a discernirlo, a identificarlo. Pero por lo general, hijos, yo durante el día no hablo del demonio, no hablo, porque yo quiero ver durante todo el día a Cristo Jesús, siendo consciente de que el mal existe y tratando más de identificar cuándo es que me está hablando el enemigo, cuándo es que me está hablando Dios. Pero acá, en el momento de la homilía, tengo que hablar del demonio, del Satanás, del diablo, del anticristo. Porque si yo no se los hablo, nadie se los va a hablar. Nadie se los va a hablar. Y vamos a caer presa fácil del demonio. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, es todo el mismo proceso que el apóstol San Juan nos ha venido explicando de la próxima solemnidad, que es el bautismo del Señor Jesús. Recuerden que ayer pasaba por el frente de Juan, que estaba hablando con dos discípulos. Juan le dice a esos dos discípulos, véalo ahí, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Y ellos no se pusieron a dudar absolutamente para nada. Juan entonces
nos lo seguimos a él, hermano, y usted se va a quedar solo. No, 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 no. Ellos lo tenían claro, lo tenían claro. Inmediatamente Juan les señaló que ese era el Señor Jesús. Ellos inmediatamente, Juan, suerte. Y ahí mismo se fueron a seguir al Señor. A seguir al Señor. A vivir con Él, a buscar dónde es que vive. Y recuerden que comenzaron a seguirlo. Y el Señor, que todo lo sabe, sabía que lo venían siguiendo. Él se para y les dice, ¿qué hubo? ¿Y ustedes qué buscan? Les pregunta por algo material, por una cosa. ¿Qué buscan? Y ellos le responden por una persona. Ellos le dicen, Señor, Rabí, Maestro, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y vean, vengan y vean. Fueron, vieron y se quedaron con él. Una hermosura ahí, una hermosura. Hoy sigue ese mismo proceso del llamamiento del Señor a otros discípulos. Y voy muy concretamente a Natanael, muy especialmente a Natanael. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, perdón, hermano, aquel de quien escribieron Moisés, la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Encontramos a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y viene el diálogo vocacional. Viene el diálogo vocacional. Primero de Felipe con Natanael. O sea, de un ser humano a otro ser humano. Hey, hermano, vamos a misa. Que va, yo que voy a ir por allá. Vaya usted que se cree santo. Un diálogo entre seres humanos. Que va, hombre. Y es que de allá puede salir algo bueno. Que va a salir bueno de allá. Pero fue a regañadientes. Y cuando el Señor Jesús vio que se acercaba, le dijo, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Era claro, Natanael era claro, no creía, y no se ponía con bobadas, no creía. Entonces, cuando el Señor le dice esto, comienza el diálogo con el Señor Jesús. Y Natanael, Bartolomé, le dice, ¿usted por qué dice eso? Que yo soy un israelita que no hay engaño. ¿Usted por qué sabe eso? ¿Usted por qué está diciendo eso? Usted a mí no me conoce. E inmediatamente el Señor le recuerda algo. Y le dice, desde antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Algo hay en ese diálogo con el Señor. Hay algo donde el Señor le está recordando a Felipe una situación que solamente, a Natanael, que solamente Natanael sabía. Nadie más sabía lo que estaba pasando allí debajo de la higuera. Nadie más, solamente Natanael. Pero el Señor se lo recuerda. Antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Algo sola y exclusivamente pudo haberse presentado allí, en el corazón de Natanael, que él, al escuchar que el Señor se lo recordaba, inmediatamente lo reconoce. Rabí. Cuando Natanael ya le responde y también le recuerda al Señor que eso fue verdad y que él con eso tiene para creer firmemente en él, entonces es donde le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, porque te dije que era lo que estaba sucediendo en tu corazón allá debajo de la higuera, por eso reconoces que yo soy el Hijo de Dios, has de ver cosas mayores. Y le recuerda algo que vamos a vivir el próximo fin de semana. Bueno,
pasado mañana. Has de ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar. El fin de semana es el bautismo del Señor Jesús y ese día es que se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre el Señor y se escucha la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pues queridos hermanos, el texto bíblico del Evangelio, el mismo apóstol Juan de la primera lectura, nos sigue recordando que ya vamos a llegar a esa solemnidad del bautismo del Señor Jesús y que nos tenemos que preparar, que tenemos que comenzar a vivir un seguimiento del Señor, a dejarnos escuchar. Segundo, nos recuerda que Dios es el único que nos conoce. Aún nuestros pecados ocultos los conoce el Señor. Precisamente, si el Señor nos viniera y nos dijera a nosotros ese pecado oculto, esa situación oculta que nosotros pensamos, que nosotros creemos, que nadie más sabe, nosotros le diríamos: ay, sí, Señor, Rabí, maestro, usted es el Hijo de Dios. ¿Habrá necesidad de que eso suceda para poder reconocer al Señor, hijos? ¿O sola y exclusivamente con verlo acá, ahorita, en el altar, físicamente, con nuestros propios ojos, ya eso nos basta? ¿O este encuentro con el Señor todos los días todavía no es suficiente? Todavía no es lo suficientemente importante para transformar nuestras vidas y comenzar como Bartolomé a seguir al Señor, apartarse de la incredulidad y comenzar a aceptar que el Señor realmente existe, que camina con nosotros, que nos conoce de pies a cabeza. Eso va a ser lo que, hijos, va a suceder en el encuentro que vamos a tener personalmente con el Señor. Cuando Él inmediatamente nos mire a los ojos, vamos a ver toda nuestra vida, los pecados, las obras malas, las pocas obras buenas que hayamos hecho. Estas celebraciones eucarísticas, ¿cómo las celebramos? Y ahí es donde, como Natanael, vamos a reconocer que es Dios y ya no habrá absolutamente más nada que hacer, sino pedir su bondad y misericordia. Que el apóstol San Juan, queridos hermanos, hoy, en este viernes, antes de la Epifanía del Señor, nos haya dado unas herramientas en la lectura y en el Evangelio para seguir caminando hacia ese encuentro maravilloso con el Señor Jesús en la solemnidad de su bautismo y en su segunda venida, cuando nos encontremos con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.